Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos profe. días, profesor. Mucho gusto. José Herrera, de la Escuela de Física. Yo soy docente de Física 1 este semestre, aunque yo creo que ya saben mi nombre menos. Ok, tenemos 28 personas. Listo. ¿Cómo les pareció el semestre pasado? Chévere. Bueno, ahí hay unas cosas con el semestre virtual, ¿cierto? Que la gente de pronto no la convence mucho, hay muchas vainas que están fallando o que fallaron. Y la idea es hacer la clase que sea lo más amena posible, que se entienda, que sea lo más claro. Y por supuesto yo no lo puedo hacer solo. O sea, necesito la colaboración de todos ustedes. Entonces hay que dejar varias cositas en claro. Primero, vamos a revisar exactamente qué es lo que ustedes pueden ver de las aulas virtuales. Comparto acá. Ok, listo. ¿Están viendo todos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Acá en la página de tic.wis.edu.co, imagino que ya la conocen, van a ver las aulas. Algunas están en restauración, ¿sí? Hay unas que están restauradas básicas, no sé qué. Hay unas que todavía le faltan algunas cositas. Todavía no sé muy bien qué es lo que les falta. Bien. Cuando ustedes entren, van a encontrar que solamente estamos matriculados. Ah, de hecho, este es el grupo O2. Vamos a ver si ustedes están matriculados. Mira, esta está vacía. No sé si ya estén matriculados siquiera. No. Bueno. ¿Su docente es Yuber Alejandro? ¿O no saben quién es el docente de laboratorio? Sí, es Jurben, profe. Yuber. Pilas. Yuber. Sin la R. Listo. Dentro de la página ustedes van a encontrar esta aplicación que se llama WeCap. No sé por qué no ha actualizado correctamente. Ok. Está como de laboratorio todavía. No sé muy bien por qué. Después debería aparecer la parte de teoría como tal. La parte de teoría, por aquí la tengo abierta, es esto, básicamente. El semestre pasado hasta el semestre pasado. El semestre pasado teníamos una semana cero, que era la semana de introducción, entonces había básicamente cómo conocerse, no sé qué. Y la semana uno ya había trabajo para hacer. La distribución de estas clases es exactamente la misma y es lo que vamos a intentar hacer en cada una de las sesiones. La idea es que usted siga los pasos que están acá. Entonces el primer paso que usted va a ver es ver un video explicativo, por ejemplo. Voy a abrir aquí algunos links. ¿Okay? Entonces miren, en el primero que es el video explicativo, es un video que la mayoría están de menos de 10 minutos. O sea, este es un poquito más largo y es porque de pronto tiene más cosas para ustedes ver. ¿Okay? Entonces la idea es que ustedes miran el video, es decir, ustedes van a preparar la clase antes de ir a la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que ver los videos explicativos para empezar. Y cuando usted vea este video, usted debe contestar, si está habilitado, una autoevaluación. Una autoevaluación es un test, un cuestionario rápido en donde usted le evalúa los conceptos acá más básicos. Por ejemplo, este es el producto cruz. Entonces le van a preguntar, puede ser el resultado de un producto cruz, debe ser un vector que tenga qué ángulo con respecto a los dos originales. Es un concepto que usted de pronto tiene desde el colegio, de pronto lo tiene desde álgebra lineal. No sé si lo recuerden. Siempre el tercer vector de producto cruz tiene un ángulo de 90 grados o es perpendicular a los dos originales. ¿Sí? ¿Lo conocían? Sí, sería el vector normal, profe. Ajá. Entonces, esa clase de preguntas van a ustedes encontrar. Entonces, la idea es que ustedes vean estos videos y respondan el cuestionario.
Luego, cuando empezamos en la clase, nosotros mismos vamos a trabajar alguna serie de preguntas, pueden ser las mismas, pueden ser unas adicionales que hagamos, y vamos a persona, algunos de ustedes, vamos a responder las preguntas, a mirar qué tanto les quedó. ¿Listo? Luego de eso en la clase vamos si de pronto hay que profundizar el tema, entonces yo les explico en un tablero que le va a aparecer en la pantalla exactamente a qué se refería ese punto de la teoría, porque pues son 10 minutos y de pronto hay cosas que toca profundizar o cosas que no están explicadas, entonces exploramos un poco más ese tema. ¿Listo? Durante la clase. Si el video es muy corto, si la teoría está muy bien explicada o de pronto en otra clase, nosotros nos dedicamos a hacer ejercicios y a seguir avanzando en la materia. Entonces, esa es básicamente la metodología. Usted mira un video, usted responde una autoevaluación, si este semestre están disponibles, el semestre pasado creo que no mucho, y luego en la clase empezamos a trabajar preguntas y respuestas, más explicación, más ejercicios. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, señor. Bueno, miren, este es algo del material de apoyo que está ahí en los documentos que acabo de abrir. Por ejemplo, este es un libro, ¿sí? Un capítulo específico, una página específica a un link, una app de GeoGebra que nosotros podemos también trabajarlo. Por aquí hay otro y por aquí hay otro libro. Son referencias para que ustedes estudien, simplemente. Usted lo abre y explora la aplicación. No es más. Igual en la clase yo por ahí tengo unas seleccionadas, aquí tengo por temas, entonces no se preocupen por eso. Vamos a verlo más calma. Ok. Estas son las autoevaluaciones. Esto es básicamente el contenido de los videos, por si alguno de ustedes tiene algún problema para reproducirlo o algo por el estilo, entonces acá lo pueden llegar a ver como un poco más con calma. Creo que la pueden descargar y ella de hecho tiene voz adentro de cada diapositiva. Entonces se descarga esta versión es mucho más pequeña que el video, si tiene algún problema. En fin, aquí hay algunas preguntas y ejercicios. Eso. Vamos a ir trabajando eso paso a paso. Bueno, de las consultas, me imagino que ustedes han trabajado, ¿cómo se llama? Lo que nosotros... Ustedes han trabajado las consultas de la universidad, es decir, han trabajado, ¿cómo se llama? Microsoft Teams, ¿cierto? Que es la parte con la que está haciendo la universidad las consultas. El semestre pasado yo trabajé algo un poco diferente. Trabajé esta plataforma Discord, me permite crear unos servidores. Ya un momento les muestro. Esos son, a mí me dieron los mismos grupos del semestre pasado, el A1 y el O2, los mismos horarios. Y este es un ejemplo de servidor, por lo tanto tiene unas reglas, usted tiene que aceptarlas para poder ver el resto. Aquí están los links de consultas, por ejemplo, está el horario en el que yo tenía consulta, está un link a los videos de YouTube, que ahorita lo vamos a hablar, y por aquí una persona que se ofreció a tutoría, entonces le puse el horario y el link de él. A veces la plataforma de TIC se cae por algún motivo, entonces les habilité aquí unas entregas por la plataforma también para que hicieran unas entregas pequeñas. Aquí mis anuncios, aquí subí unos apuntes de las clases manuscritas, ahorita lo vamos a ver también. Y por aquí estaba la parte de los laboratorios. ¿Okay? Como si esto fuera el cuarto piso del Camilo Torres, o sea, esto es básicamente el tablero de anuncios donde están todas las cosas que la gente pega para que usted las mire y no las toque. Por aquí está el pasillo, por aquí estaría, digamos, mi oficina, donde usted puede llegar y preguntarme. Yo con un solo clic, y usted también, al dar clic acá, simplemente en un icono, usted entraría a hablar conmigo. Así de sencillo, es hacer una consulta. Es llegar y decir, mi profesor Roberto Herrera, y de hecho es lo que hacían ellos, @ escriben el nombre y acto seguido lo que usted necesite y a mí me llega la notificación al celular. Si no se hace eso, pues entonces yo no me entero nunca. ¿De acuerdo? Porque lo mejor que usted puede hacer es desactivar en sus configuraciones el recibir notificaciones de todo, solamente cuando lo nombre, para usted poder hacer cosas en el día.
Bueno, aquí compartíamos video, compartíamos pantalla, etcétera. Las dos opciones están: compartir pantalla, compartir video, etcétera, y comenzar a hablar y a seguir haciendo cosas. Aquí también les puse como 4 salas grupales donde ustedes podían llegar a hablar de lo que quisieran y hacer preguntas, es decir, 4 salones abiertos donde simplemente se metía a trabajar con los compañeros. Y lo más importante, por acá están todos los grupos posibles que podemos llegar a nosotros trabajar, que de hecho quise que coincidieran con los de laboratorio. Es decir, si ustedes tienen 6 subgrupos de laboratorio para A, 6 para B, la idea es que aquí tengan los mismos subgrupos y acá la gente se reunía a trabajar sus cosas de laboratorio y a meterse con chat y a hablar y a mostrar la pantalla y lo que sea, como una opción extra. Y aparte yo también les ponía algunas asignaciones por acá. Por acá me hacían las consultas también. Listo, yo podía estar entrando y responder. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefieren, esto o Microsoft Teams? Eso. Sí, los demás. profe. Discord, profe. Discord, profe. Discord, Discord, profe. Bueno, pues ya está armado. Listo. Lo otro que creo que les mostré, pero no lo hablamos, es esto. Un canal de YouTube en donde yo subo las clases de todos y cada uno de ustedes. A las clases que nosotros vamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque a veces algunos de ustedes van a tener problemas de conexión o no se pueden llegar a meter a la clase, entonces básicamente me escriben o algo por el estilo, pero yo siempre estoy subiendo los videos, o siempre subía los videos a la plataforma de YouTube. Es decir, usted nunca se pierde de la clase, aunque usted no pueda verlo. ¿Por qué a YouTube? Porque si yo lo subo, digamos, a un Google Drive, yo subo la versión de resolución en 1080p. Este es un video de 500 megas. Entonces usted descarga las 500 megas. Si usted lo sube a YouTube, el algoritmo de YouTube aparte optimiza el video, entonces de 1080p lo deja en 180 megas. Si usted lo descarga en 720, usted ese video pesa, creo que 120 o 100 megas. Y si lo descarga en 480, pesa como 60 megas. Y en 480 se alcanza a ver el texto de las cosas que yo escribo. Entonces se ve bastante bien. Mejor dicho, la idea de subirlo a YouTube es que usted con alguna página o algún programa o lo que sea que están disponibles, usted solamente tiene que googlearlo, le aparece cómo usted pueda descargar ese video y lo descarga en la resolución que su plan de datos lo permita, si tiene plan de datos. O si tiene internet fijo, pues descarga lo que más quiera. O la ve online, cualquiera de las tres. Entonces, esa sí ya es una pregunta más de, ¿a alguien no le parece que yo suba el registro de las clases? Entonces queda aprobado por silencio. Sí, profe, que se suban. Sí, profe. Listo. Profesor. Ok. Señor. Sí, no. Bueno, vamos a mirar ahora algo adicional. Bien. Siempre tengo un termo con algo de tomar y esta vez no. Porcentaje de notas. Nosotros vamos a ver 4 exámenes. Es decir, nosotros tenemos acá un 60% de la materia. Que van a ser exámenes. Son un 15% cada uno. ¿Listo? Esos exámenes este semestre se quieren hacer por escuela, o es la idea que yo he escuchado, pero quién sabe si se vayan a hacer. El semestre pasado se hicieron completamente independientes, es decir, cada profesor miraba cómo evaluar. Se hizo completamente abierto, por así decirlo, cada uno miraba cómo hacer la evaluación a los estudiantes. Hay un 20% quizzes, trabajos y
las autoevaluaciones que están ahí en la plataforma. ¿Listo? Faltaría, porque estas dos cosas, entre exámenes y quizzes, trabajos y talleres, etcétera, suman 80%, faltaría otro 20%, que es el de 20% del laboratorio. Esa nota ya no tiene que ver conmigo. ¿Listo? Esa es la nota que usted va a ver con su laboratorista, él simplemente me la pasa al final del semestre y ya, se acabó. Eso es totalmente con él. Y eso suma el 100% de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Vamos a ver un poco los libros que nosotros podemos llegar a manejar o los libros que yo les recomiendo este semestre. ¿Listo? Libros o literatura, como quieran ver. Hay un libro, es el más sencillo, es el más fácil de conseguir, es el que mejor explica de manera general, pero no profundiza nunca en nada. Es decir, es bueno para todo, pero no es espectacular para nada. ¿Listo? Y es este. El Lacerwe. Y ese libro creo que es una física. No estoy muy seguro. Ese es el libro, el primero que yo le recomiendo que usted se guíe. ¿Okay? La primera referencia que usted debe tener, bueno, la segunda, ahorita le explico un poco más, es este libro. Es como el primer libro para su estudio más general. ¿Listo? Este libro le puede servir a usted para todos los cortes. Pero especialmente el tercer y el cuarto. Al tercer y el cuarto corte, como ya la parte más dura, la parte de la teoría ya más, ¿cómo se dice?, más espectacular, ya estuvo dada, que usted le tiene que quedar muy clara, es decir, si usted le queda muy claro el primer corte, más que todo, un poco el segundo, usted ya debería salir muy fácil para el tercero y el cuarto, porque ya son ejemplos que se basan del primero sobre todo. El primer corte es uno que vamos a utilizar muchísimo. ¿Listo? Si necesito cosas nuevas, sí, por supuesto, pero son muchas cosas que vamos a estar basándonos en lo que ya vimos anteriormente. Y ni hablar del cuarto corte, ya que el cuarto corte es un corte de resumen. Es el cuarto corte en el que vamos a ver lo que vimos en el primero, en el segundo y en el tercero, pero cuando un objeto rota. Pero es lo mismo que ya vimos en todo el curso, excepto que lo vamos a ver de manera rotacional. O sea, nombres que ya utilizamos en el primero, el segundo y el tercer corte, los vamos a ver en el cuarto sola y únicamente de rotacional. Eso cuando lleguemos allá lo vamos a hablar. Okay. Otro libro que me parece muy bueno creo que es con doble N. ¿Listo? Y es un libro de mecánica. Este libro es espectacular para todos los cortes. Yo diría que en especial el primero y el segundo. Pero usted requiere un poquito más de lectura. O sea, este libro, si se quiere ver, es como un libro de profundización. Y no digo que más lectura, porque de hecho algo que le explican en la Lacerwe usted en 10 páginas, en la Alonso Fin se la pueden explicar en 4. Pero es que está más condensado. Usted debe entender cada párrafo muy bien. Está la física explicada, pero está muy bien explicada. Está muy condensada. Digamos, en la Lacerwe de pronto se devuelven un poco, o como hacemos las clases que uno se devuelve y vuelve y le explica no sé qué. En la Alonso Fin sigue en derecho, porque ya usted vio eso. ¿Okay? Entonces, si en alguna parte del libro del Alonso Fin usted necesitó hacer alguna, ¿cómo se dice?, demostración matemática, hacer algún producto especial o algo por el estilo, y usted se demoró unas cuantas líneas en tener un resultado, en el Alonso Fin no se lo van a volver a hacer. En el Alonso Fin le van a decir, como ya vimos en la ecuación tal, usted tiene que devolverse a mirarlo. ¿De acuerdo? Pero ese libro, el Alonso Fin, es mucho más profundo, mucho más valioso y cuando se quiere profundizar un poco más en la materia. Bastante bueno para que lo vean. Hay otro libro que me gusta bastante, pero tiene un problema. Y es este. Eso también es una física. Ok, este libro es espectacular para él.
segundo y tercer corte. ¿Listo? Ese libro explica muy bien el tema de fuerzas, libro explica muy bien el tema de energía, es un libro espectacular. El único inconveniente es que este libro está en inglés, creo, que no ha salido todavía en español. Entonces, y si quiera leerlo de ahí, espectacular. Si alguno tiene problemas con el idioma inglés, pues no mucho. ¿Listo? La idea es que ya están en la universidad, entonces ya tienen el idioma de inglés del colegio y de las materias que han visto hasta ahora. Vamos a ver cómo les va. Otro. La Cía Semansky. No estoy seguro si se escribe muy bien así Semansky. Esa también es una física, creo. Sí. Ese libro de Cía Semansky también es muy bueno, complementa bastante la Zerbe. O sea, es un poco más extenso en las explicaciones, explica un poco más como para profundizar también. ¿Listo? Completamente en español, todo muy disponible para que lo revisen. Y hay unos libros que yo diría que son la base de la materia, es decir, lo que usted debería revisar así sea el estudiante más vago del mundo, y son estos. Uno se llama Demystify Physics. Y el otro, esa es la física del shock, algo así. ¿Listo? Porque son muy buenos cuando usted está muy ocupado en otras cosas. Ese libro se llega y le coge un corte y se lo explica en 4 o 6 páginas. O sea, un corte es un mes de estudio, ¿no? Más o menos. 4 o 6 páginas en donde está toda la teoría, todo resumido. O sea, si usted no quiere estudiar, mínimo tiene que estudiarse estas 6 páginas, porque en esas 6 páginas está todo lo que usted va a necesitar de ahí en adelante. ¿Listo? Y luego de que estén esas 6 páginas explicadas, el libro le va a poner unos 30, 40 ejercicios resueltos. O sea, es decir, le va a explicar el fondo de la física solamente con ejemplos. Y luego vienen 30, 40 ejercicios propuestos para que usted resuelva. Algunos tienen respuesta, los pares, los impares, algo así. ¿Listo? El de Mystify creo que está en inglés, la física de Shawn está en español. Esos libros yo les puedo pasar por ahí después, en Discord o algo así. ¿Listo? ¿Qué otro libro recomiendo? Los que están sugeridos, cuando usted mira el material complementario en la página de TIC, ahí les va a aparecer, pero ahorita ustedes creo que no están matriculados, ¿no? ¿Alguno ha mirado la página? ¿Están matriculados? No, profesor, Sí, todavía. señor. Aún no, profe. Listo, entonces eso se va, como dicen todos, eso se va a matricular ustedes para que puedan ingresar y ahí van a poder ver los materiales que están. La biblioteca tiene libros online, o sea, ustedes simplemente tienen que dar clic y ahí le aparece el libro online para que usted lo revise. Y en el material aparece por páginas. O sea, si usted quiere estudiar un tema específico, le da clic y lo lleva a la página de biblioteca con el libro ya. No, ni siquiera tiene que autenticarse, mentiras. Le abre directamente el libro, con el libro ya listo para usar. ¿De acuerdo? Bueno, una pregunta. ¿Ustedes qué creen? O por qué creen? Yo tengo mis teorías que de pronto falla la comunicación o qué es lo que le falta a las materias para ser iguales a la presencial, o al menos que se acerquen. O sea, ¿en qué creen que está el problema? En el temor a participar. ¿Y por qué presencial no pasa eso? Ángela tiene toda la razón. Porque uno se siente como acompañado porque ve al resto, ¿no?
Sí, Totalmente de acuerdo. profe, yo creo que es como de la convivencia, como estamos empezando con compañeros nuevos y cosas así, Ujú. pues también va la confianza que uno tiene con el grupo y con el profesor. Sí, y es También, es mucho más difícil de pronto romper aquí la tercera pared, ¿no? Porque estamos detrás de una videocámara. Yo espero que utilicen el grupo de Discord, se lo voy a compartir el link mañana, también entre ustedes, o sea, para que se conozcan, para que hablen, para que interactúen, porque ustedes no van a conocer a todos los del curso. Hay gente que se siente tentada de decir, abramos un grupo de WhatsApp. Bueno, les gusta trabajar en WhatsApp, no sé por qué. Pues en WhatsApp tampoco puede llegar a ver a las demás personas, ¿no? Tiene su inconveniente. Y a lo mucho puede mandar unos mensajes de voz y ya, no es más. Sí, el semestre pasado tuve un grupo, por ejemplo, en el que participaban la gente más o menos, pero no conseguí que participara una sola mujer voluntariamente. Ni una, no sé por qué. Ellas decían que estaban conformes con el grupo, que les gustó incluso. Eh, los compañeros me decían que no tenían ningún inconveniente, pero ninguna participaba, a menos que le dijera fulanita, respóndame tal cosa. No sé, no quisieron. Y en el otro grupo, de hecho, sí participaron bastantes, participaban mujeres, todo normal, y, mm, pero no lo suficientes. A ese grupo participaron activamente durante las clases, cuando yo les hacía preguntas, unas 8 personas. 8 personas de 30 no es suficiente, ¿sí? No es lo ideal. Yo muchas veces preguntaba, ¿hay alguna duda? No, no sé qué, ta, ta, ta. Y luego después en la hora de consulta me hacían la pregunta de lo que yo pregunté si había duda, pero le daba pena preguntar a cada punto porque no conocía a los compañeros o le daba alguna vergüenza o algo por el estilo. Yo creo que la pantalla igual para ustedes es tanto una protección, ¿no? Pues, psicológicamente usted debería sentirse más seguro detrás de una pantalla que si estuviera en un salón. Sí, yo creo que si no hablan detrás de una cámara o algo por el estilo, de pronto les da un poquito más difícil dentro de un salón para algunas personas. Otras personas se pueden sentir más cómodas en el salón. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Teniendo en cuenta eso, uno, y dos, que hablando con los docentes del semestre pasado y viendo esas cosas, la persona que más pudo llegar a disminuir esa brecha fue una persona que logró que sus estudiantes aceptaran tener encendidas las cámaras durante toda la sesión. Así se las pongo. Para mañana, les pido por favor, solamente para cuando nos conectemos, ¿sí? Para cuando... ¿Ustedes están escuchando algo de bulla afuera? Un poquito. Un poquito, Es solo leve. como Un segundito. Okay. Lo que les estaba diciendo, él consiguió que durante toda la sesión tuvieran la cámara prendida, nos mostró de hecho artículos y análisis de otras universidades, lo que sea, de por qué funciona, y la cuestión es la siguiente, cuando usted está dictando en presencial y usted mira a un estudiante con algún gesto de que se está tapando la boca o cara de duda o lo que sea, usted sabe que esa persona tiene alguna duda y usted le puede llegar a preguntar directamente y usted lo puede llegar a solucionar. Si usted ve que la mayoría de sus estudiantes están aburridos o están perdidos o algo, usted rápidamente abre un applet o abre un video o abre alguna cosa para volver a captar su atención y sigue con el tema principal. Pero si usted no tiene acceso a esa clase de información, entonces usted solamente puede suponer que todo está bien. Y eso es una equivocación. ¿Listo? Entonces, paso a paso. Mañana lo que les propongo es rompamos un poco el hielo. Es decir, el semestre es un poco complicado para todos, pero entre todos tenemos que hacer lo posible para que funcione. ¿Sí? Entonces, al iniciar la clase, podemos llegar y activar todas las cámaras, nos vemos, nos saludamos, etcétera. Podemos hablar un poco, si quieren, de cómo, de qué hace cada uno, de qué está estudiando, de por qué le gusta, lo que sea, y continuamos con la clase y empezamos. ¿Qué opinan?
Chévere, profe. A algunos no les debe Gracias, parecer chévere. Buena Ma, idea. bueno, profe. yo les aseguro que un Listo, tercio de profe. ustedes todavía siguen en la cama. Lo sé porque el semestre pasado muchos me decían, no, profe, es que tal cosa. Mis compañeros que nada que se paran, no sé qué, abrían el Discord, el Zoom y listo. Algunos se les activaba la cámara y efectivamente estaban haciendo cualquier cosa menos la clase. Hubo uno que en el Discord aparecía que estaba jugando. Yo les recomiendo que utilicen Discord unas cuentas privadas, ¿no? No, la cuenta institucional puede ser un correo para abrirlo, no tienen por qué utilizar el personal. Pueden utilizar otro. ¿Listo? Bueno, si no tienen cámara web, pueden utilizar esto. Esta es una aplicación que básicamente convierte el celular en una cámara web. Es decir, le recoge la señal del celular de su cámara web y se la pone como una cámara web virtual dentro del computador. Es algo muy parecido a lo que yo estoy utilizando para mostrarles a ustedes con un programa la cámara en el Zoom. Ustedes están viendo que yo hago todo un juego de entre cámara, pantalla, lo que sea, ¿no? Es algo muy parecido. Con un programa cojo las fuentes y las hago en escenas y la alimento a Zoom. De hecho, podría transmitir a YouTube automáticamente. De hecho, con ese programa estoy grabando el video. Se hace en streaming, se hace de todo con ese tipo de programas. Entonces, este programa DroidCam, cuando usted la busca, esta es la página principal. Aquí usted descarga un cliente para Windows, que es el que va a recibir su video. Y aquí usted descarga el que va a instalar para la aplicación de Android. Y con esos dos programas, eso ya está listo. ¿Estamos claros? Por si acaso alguno tiene inconveniente. Listo. Bueno, para mañana. Listo, profe. Ok. Vamos a hablar un poco del temario para dejarlos descansar. ¿Listo? Bien, el primer tema que nosotros vamos a ver es la cinemática. La cinemática se describe como el estudio del movimiento de los cuerpos sin importar las causas. Es decir, a mí no me interesa qué cosa misteriosa está haciendo que los cuerpos se muevan. Yo lo único que sé es que los cuerpos se están moviendo y por lo tanto voy a describir qué tipo de movimiento es. Para esto nosotros podemos llegar a dividirlo en diferentes temas. Por ejemplo, podemos llegar a dividirlo como un movimiento general. Y lo particularizamos en algunas dimensiones. ¿Ok? Hablamos de movimiento en una dimensión, es un movimiento rectilíneo, por ejemplo, se está moviendo alrededor de un riel. ¿Sí? Un movimiento que tiene un tren es un movimiento en una dimensión. Si a mí me interesa las magnitudes como la rapidez, que por ejemplo cuando se va en un carro es lo que le muestra el tacómetro del carro, no vamos a 120 kilómetros por hora. Entonces a usted no le interesa un movimiento que tenga el carro en una curva, porque eso solamente le interesa un dato que está en una sola dimensión. De hecho, casi que no es un dato que le vaya a dar información de dirección, solamente una magnitud, ¿okay? Solamente un número, no es un vector, por lo tanto. Entonces, ese tipo de movimientos se pueden interpretar como unidimensionales. Cuando hablamos de movimiento de dos dimensiones, si nos interesa ese mismo carro, pero ahora nos interesa saber su posición en el espacio, si nos interesa saber ya no qué tanta distancia recorrido, sino su posición específica, nos interesa saber su vector de velocidad, su vector de aceleración, etcétera, todo lo demás. Es decir, cuando nosotros vemos este movimiento en general, nosotros vamos a estudiar esos tres características y básicamente en esto se puede resumir la cinemática. En posición, que se representa con un vector R, en velocidad y en aceleración. Solamente esos tres vectores va a ser como el núcleo que nosotros vamos a ver. Por supuesto, cuando nosotros vamos a ver estas cosas, pues vamos a ver muchos otros más conceptos, ¿sí? Como posición inicial, vamos a ver qué es eso,
Vamos a ver aquí que hay una velocidad media, que es con una barrita. Vamos a ver que hay una aceleración centrípeta, hay una aceleración tangencial, o sea, hay muchos otros temas que se pueden llegar a desprender de estos, pero esto es lo principal. También vamos a mirar otras clases de movimientos, por ejemplo, vamos a ver unas aplicaciones específicas. Podría llegar a llamarse. Qué pena, empecé mal la numeración. Ahorita le muestro por qué. Ok. Un movimiento que se puede considerar como movimiento parabólico. Ese movimiento parabólico tiene el nombre específico cuando en una dimensión del movimiento, de hecho esto es una aplicación de un movimiento de 2 dimensiones, cuando en una de esas dimensiones se tiene una aceleración constante, como la de la Tierra. ¿Sí? Todos los cuerpos que tenemos aquí en la Tierra tienen la misma aceleración de 9,8 metros sobre segundo, que es un vector. El vector va en dirección menos y. Si hacemos el eje y como el eje axial o vertical, o en dirección de menos z, si lo hacemos en esa dirección, si lo definimos como esa dirección vertical. O sea, ese movimiento parabólico es uno donde uno de sus ejes está acelerado y el otro no. Entonces, si nosotros lanzamos una partícula en dirección, no sé, al estadio, ¿de acuerdo? La dirección vectorial que va al estadio es una que no tiene aceleración, pero siempre hacia el centro de la Tierra tenemos una aceleración constante. Y en este planeta es de 9,8 metros sobre segundo. Entonces, describir ese movimiento es bastante importante. ¿Listo? Profe, o sea, una caída libre es de 2D. Una caída libre es de una sola dimensión si no hay una velocidad inicial en otra dirección que no sea la de Y o la de Z, como se define el eje vertical. Pero si usted le pone una velocidad inicial en alguna otra dirección que no sea hacia arriba, ese movimiento es parabólico. Pero usted puede llegar a generalizar el movimiento parabólico como un poco más de dos cosas. Un movimiento cuando usted tiene una aceleración cero, es decir, esto se va a eliminar, y otro cuando tiene una aceleración constante. Cuando usted tiene una aceleración constante es una caída libre. Entonces el movimiento parabólico es una mezcla entre un movimiento rectilíneo, que se mueve a velocidad constante, y una caída libre. Entonces sí, la caída libre la vamos a ver de hecho como introducción al movimiento parabólico. Pero no vale la pena colocarla porque en el movimiento parabólico queda general. Todas las cosas que nosotros calculemos en caída libre nos van a servir para movimiento parabólico. Por ejemplo, cómo calcular la velocidad inicial de una caída libre, ¿sí? Si tenemos la altura máxima. Cuando digo caída libre, altura máxima es que podemos definir la caída libre como un lanzamiento vertical, simplemente. Vamos a lanzar, va a llegar hasta un punto donde va a perder su velocidad y desde ahí empieza la caída libre y vuelve otra vez hasta el piso o un punto más abajo. Entonces, cómo hallar esas cosas es parte de la física que vamos a mirar. ¿Listo? Vale. Ok. Dejé el espacio porque aquí faltaba algo. Cambié la numeración, perdón, no dejé el espacio. Ok. Hay 3 formas de ver los vectores. Se puede ver un vector analíticamente, gráficamente o axiomáticamente. No sé si ustedes vieron algo de vectores axiomáticos en su curso de álgebra lineal, pero algunos de ustedes ni siquiera van a ver álgebra lineal. Ahí estoy mirando a los geólogos. Creo que no. Ni los de diseño industrial. No estoy seguro. ¿Hay alguno de esas 2 materias? Que nos confirmen si ven álgebra lineal. Sí, profe, en geología el primer semestre se ve álgebra lineal. Ah, ok. Entonces sí ven álgebra En lineal. diseño industrial no vemos álgebra lineal. Ah, bueno, listo. Hay unos de esas 2 carreras, o las 2, no recuerdo, que no van a ver ecuaciones diferenciales. Nunca. No está No, su en plan. diseño tampoco, solo hasta cálculo 2. Ah, bueno, ¿no van a caer solo 3? Ya. Sí, yo me No, acuerdo solo que... cálculo 1, cálculo 2 y física 1. Bueno, cálculo 3,
Ahí se ven cosas interesantes para cálculo de volúmenes de figuras no estándar, por así decirlo, sólidos de revolución. Y un diseñador hace bastante sólido de revolución. Entonces yo le preguntaba a uno, bueno, ¿y usted cómo calcula la densidad? Y me decía algo así como, yo la sumerjo en un líquido, sí, en agua, algo por el estilo. Bueno, son- Principio de Arquímedes. ¿señor? El principio de Arquímedes. Sí, exacto, pero usted no va a coger una pieza fina y la va a sumergir siempre en agua. Bueno, yo le decía que pues con una foto y un cálculo, usted podía llegar a hacer el cálculo del volumen exacto. O sea, si usted toma una foto sobre fondo verde, usted recibe una información de un relieve, ¿cierto? Cuando usted, digamos, yo cojo una pieza y obtengo algo por el estilo. Es que soy malo dibujando. Ok, algo por el estilo. Bueno, quiero que sea simétrico. Sí, una pieza, por así decirlo. Yo le decía, usted simplemente tiene que establecer un centro, una cosa por el estilo, de la foto y le puede servir de hecho para correlacionar qué tan buena es la medición, o sea, qué tan alejado está este punto en la parte de abajo. Y eso lo hace uno con un script, un programa lo hicimos rápidamente. Y luego utilizamos esa función, porque esto que tenemos aquí sobre la línea que yo puse como centro es solamente una función. ¿Listo? Y se hace una integral, que son las integrales que se usan en cálculo 3 para hacer un sólido de revolución, es decir, poner a rotar esta figura en esta dirección, poner a rotarla así, y así calculamos el volumen. Y ya, el volumen la forma más sencilla que vimos para calcular el volumen sin tener que llegar y sumergir la pieza, porque era una cosa finísima. Pero bueno, ahí estuvo la discusión. Entonces era algo sencillo y no sabía cómo hacerlo. Sí, pero son cositas ahí que se pueden llegar a faltar. Bueno, y por último, después de ver los vectores, después de ver el movimiento que vamos a, de hecho, a analizar vectorialmente, es decir, todo lo que estamos haciendo acá cuando describimos estos tipos de cosas es vectores, vamos a verlo con calma, es el movimiento circular. Listo. Este movimiento circular es uno de los ejemplos, es decir, yo puedo escribir un movimiento circular en 2 dimensiones, por supuesto, yo tengo un plano, una hoja de papel, puede ser, y ahí digo que está ocurriendo un movimiento circular, ¿sí? Una partícula que se está moviendo alrededor de la hoja de papel, así de sencillo. Pero yo también podría llegar a describir ese movimiento en una dimensión si hago los cambios apropiados. Es decir, si el radio de un movimiento circular es constante, y lo es siempre, entonces a mí no me interesa esta posición que tiene una coordenada X y Y, o esta, o esta, o esta. A mí me interesa solamente una cosa para describirla, el ángulo. Si yo digo 0 grados, está en la posición inicial. Si digo que está a 90 grados, puede estar arriba. Si digo que tiene 180, está al otro lado. Y así, 360, volvió a la posición inicial. Entonces podemos llegar a convertir ese movimiento de 2 dimensiones en uno de una sola dimensión, solamente con una cierta transformación. ¿Okay? Este movimiento circular, este tema específico, es el tema más importante del curso. No les estoy hablando mentiras, porque los ejercicios que vamos a ver para el segundo tema, para el tercero, van a estar completamente basados en estas ecuaciones de movimiento circular. Y el movimiento circular como tal, nosotros lo vamos a ver en un periodo de tiempo muy, muy corto. Lo vamos a ver en una semana, 1, 2 o 3 días de la semana. Y el temario es bastante corto, pero que usted se le grabe y que usted se le quede, ha sido difícil porque tengo que recordarlo en el segundo corte, tengo que recordarlo en el tercer corte. Okay. Entonces espero que cuando veamos movimiento circular de verdad se les quede y de verdad lo aprendan, porque lo aprenden para el primer examen y para el segundo me toca volver a recordárselo y para el tercero también. Y ahora, ¿qué pasa con el cuarto corte? Porque el movimiento circular no les digo que es importante, porque el movimiento circular ahí es fundamental. El cuarto corte es el resumen del primero, del segundo y del tercero con rotaciones. Así de sencillo.
Es todos los tres temas, pero ahora los objetos rotan, no se trasladan. O bueno, se pueden trasladar, pero entonces me interesa la cinemática rotacional, las fuerzas rotacionales, la energía rotacional, todo rotacional. ¿Listo? Sí, señor. Sebastián, ¿usted cómo está conectado? ¿Por qué dispositivo? Por el celular, profe, por llamada, porque como mi computador es de mesa, entonces no tengo audio, entonces Zoom da la opción de conectar por llamada. Entonces yo marco a Bogotá y ellos me conectan de una vez el audio. ¿Y no le cobran? No, no cobran nada. Pero ¿cómo hace para recibir la señal de video? Ah, por el computador de mesa. Yo solo estoy por audio en ok, llamada, ok. o sea, como para adaptar el celular como micrófono. O sea, Zoom permite que usted llame y le... Wow, interesante. Y me conectan. Esa aplicación que está acá, me dijo alguien, no me acuerdo, que permite que el micrófono del celular le funcione, o sea, no, para transmitirle al computador, no solamente le transmite video, también le transmite el audio. Pues podría usar el micrófono de la cámara. Yo no estoy usando este micrófono, estoy usando el de mi cámara. Sí, le crea una cámara y un micrófono virtual. Podría servirle también. Ah, sí, pero descargo la de Windows. Es que no escuché bien esa parte. Vale, este es un cliente. O sea, un cliente es como el programa que se instala en el computador para hacer como de interfaz, por así decirlo. Entonces, usted descarga el de Windows y él le va a instalar el cómo conectar el celular, le crea la cámara virtual, el micrófono virtual, que yo sepa. ¿Sí? Algo de micrófono estaba por acá. No. Ah, sí, aquí está, audio. Ok. Profe, y la cámara también, la aplicación pone como el marquito que usted tiene. Ah, no, esto es otra aplicación. Esto se ya. llama OBS. No, es una aplicación para hacer streaming de videos. Simplemente Usted es streamer, profe. se usa para todo. Se usa para clases, se usa para videos, para YouTube, para todo. Tiene conexión con todos los métodos de servidores de streaming que hay. Si quieren la pueden mirar también. Pero por acá está. Acá. Todas estas aplicaciones. ¿Ok? Hay algunas que no están muy cristianas, que digamos, pero funciona para todo. O sea, aquí está YouTube, Twitch, creo que también es famosa para juegos, y etcétera. Hay unas que utilizan para modelaje webcam, no sé qué vainas. Listo, pero es una aplicación para eso. Justamente. Y ella es la que me arma la camarita y no sé qué. Yo puedo transmitir a YouTube en directo. Si hay algún problema o si alguien no puede entrar algún día a Zoom, entonces yo podría transmitirle a Discord de manera directa. Entonces él ve la clase por Discord. O sea, Listo. el problema de no saber qué hacer con las clases, no saber qué pasa si o eventualidades, ya lo solucioné el semestre pasado. Eso no hay ningún inconveniente. El único inconveniente grave es que se me vaya el internet y aún así podría conectar el celular, o que se vaya la luz, porque ahí sí no hay nada que hacer. Lo único que yo no puedo llegar a tener una eventualidad posible. ¿Listo? Bueno, entonces pruebe este a ver si con este se puede conectar más fácilmente a lo del audio. A ver si de pronto le sirve. O si no, pues siga usando la llamada. Yo no sabía que Zoom permitía llamar y gratis. Ok. Nosotros para segundo corte vamos a ver fuerzas, básicamente, o pongámoslo aquí como dinámica. ¿Listo? La idea de este corte es que nosotros teníamos una aceleración, teníamos una velocidad de un cuerpo y teníamos una posición, los tres vectores más importantes para describir la cinemática, pero no sabíamos exactamente qué los producía.
Acá en este tema de dinámica, nosotros vamos a ver que lo produce son las fuerzas. Entonces todo el tema va a estar concentrado en esa fuerza, que no es más en la descripción de una fuerza o la definición como una interacción. Es decir, cuando dos cuerpos interactúen, hay una fuerza. Yo puedo llegar a tener una partícula sola en el universo. Cuando tengo una partícula sola en el universo no tengo física. ¿Por qué? Yo no tengo posición. Yo podría llegar a decir que la partícula tiene una posición siempre igual a cero. Podría estarse moviendo en el universo a mucha velocidad, pero ¿cómo saberlo? Si yo no tengo otra partícula en el universo para parar y mirar la posición de esa partícula con respecto a algo. No puedo llegar a tener una posición con respecto al vacío. Porque en el momento en el que yo la establezco, entonces debe haber otro objeto. ¿Listo? Cuando hay dos partículas, yo puedo hablar de posición de una con respecto a la otra, de velocidad de una con respecto a la otra y de aceleración de una con respecto a la otra. Es decir, yo podría llegar a tener un movimiento relativo. Y ese es el primer tema que vamos a ver para dinámica. Pareciera que este tema fuera de cinemática, y de hecho lo era, pero por tamaño de pronto o conveniencia, se movió al segundo. Al movimiento relativo, nosotros lo teníamos o lo tenemos como el movimiento de un cuerpo con respecto a otro. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos cuerpos está acelerado o los dos se mueven a velocidad constante? ¿Qué velocidad v de manera relativa? No es lo mismo llegar y estar en una cicla y chocarse con un metrolínea estacionado a ir a 50 km/h y chocarse con un metrolínea que viene en dirección contraria a 80. ¿Sí? Puede ser que la dirección, que la velocidad permitida en vías nacionales sea de 80 km/h, pero si dos carros a 80 se chocan, créanme que el choque es como si usted se diera contra una pared a 160. Es bastante... ¿Elástico o inelástico? Y depende de si es inelástico o es elástico. Porque si el choque es elástico y usted se choca contra un carro pero muy masivo, como un metrolínea, usted no va a tener un choque a 160 de velocidad final. Su velocidad va a ser el doble de esa. Usted podría llegar a salir a casi 300 km/h. Por eso es que hay muchos choques. Digamos que el objeto deja de ser descrito por un solo vector de posición. Sí, ya tiene que usted hacer como 7 para describir todos los pedazos de las personas. Entonces, movimiento relativo me puede explicar a mí todos esos procesos. Ok, podemos llegar a tener después de que veamos esto, una introducción a las leyes de Newton. Ok. Cuando miremos las leyes de Newton, nosotros vamos a mirar primero el concepto de masa. ¿Qué es la masa y en qué es diferente la masa a una fuerza? Porque nosotros cuando hablamos de masa, podemos llegar a hablar muchas veces de su homólogo de fuerza, en el que hablamos del peso. La gente dice, no, yo peso 50 kilogramos. Nosotros no pesamos 50 kilogramos, nosotros tenemos una masa de 50 kilogramos. ¿Listo? Pero ese sistema de... ¿Señor? El domazo. Pues más o menos, sí, yo más 50 kilogramos. Si yo utilizo el mismo sistema para pesarme, que es una báscula o una balanza, que funciona con una fuerza en otro planeta, seguramente que el peso que va a registrar es diferente. Por lo tanto, ese es un sistema mecánico. Hay solamente una manera de definir una masa o de medir una masa. Todo lo demás que nosotros hacemos con una báscula es una aproximación, por así decirlo. Eso lo vamos a ver después. Ok, luego de que miremos este concepto de masa, nosotros vamos a ver la primera ley de Newton. Que es la inercia, que tiene que ver mucho con la masa. Esta ley básicamente me dice si un cuerpo se está moviendo, se va a seguir moviendo a menos que una fuerza lo detenga. ¿Y qué es una fuerza? Es una interacción. También vamos a ver aquí las interacciones. Por ahora nos va a interesar es simplemente enunciar la ley y algunas aplicaciones pequeñas. ¿Ok? Miren que cuando yo hablo de interacciones, si yo tengo una sola partícula en el universo, es decir, si no puedo llegar a tener un movimiento relativo, sino que solo tengo una partícula, no hay interacción con otra partícula.
Por lo tanto, no hay aceleración, no hay velocidad, no hay posición, etc. Pero en el momento en el que hay una otra partícula, las dos se van a sentir atraídas, ya sea por fuerza gravitacional, es decir, la acción de dos masas, o fuerza electromagnética, ¿de acuerdo? O fuerza nuclear débil o fuerza nuclear fuerte, es decir, son las 4 fuerzas de la naturaleza, las únicas fuerzas que hay, no hay otra. La fuerza que nosotros definimos como de contacto no es otra cosa más sino fuerzas electromagnéticas de partículas que tienen un rango de acción muy pequeño. Mejor dicho, los electrones de mi mano no pueden atravesar los electrones de la otra mano. Así de sencillo. Se crea un colchón, una capa de electrones que no permite que atraviese a otro. Para atravesarla, un electrón a otro átomo necesita ser o conductor o tener mucha energía. Ni hablar de atravesar un núcleo. Necesita tener muchísimo más energía. O desintegrarlo todavía más. Entonces son diferentes escalas de energía, diferentes escalas de interacción. ¿Ok? La segunda ley de Newton creo que a veces lo llamo como fundamental. ¿Listo? Esta es la famosa ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esa es la ley que me habla de si yo tengo unas fuerzas que actúan sobre un sistema o sobre un cuerpo, va a ser igual a su masa, es decir, su medida de la inercia, que eso lo vamos a ver más adelante, por la aceleración que experimentan esos cuerpos. Entonces es acá donde vamos a ver que, por ejemplo, para cuerpos como la masa de la Tierra y la Luna, la interacción que hay, esta fuerza que tenemos ahí es una fuerza gravitacional que está descrita por una ecuación también que es bastante conocida, que de pronto ustedes la han escuchado por ahí. ¿Sí? ¿No lo han escuchado nunca? La fuerza de la gravitación universal, Ajá, la ley de gravitación universal de Newton. Sí, tal cual. la constante desarrollada por la masa sobre la distancia al cuadrado. Exacto. Y esta ecuación tiene también una forma vectorial, que la vamos a ver después. Miren que aquí no le coloqué el gorrito vectorial a esto. Simplemente la dejé así. ¿Ok? Lo que me quiere decir es, esta fuerza es más grande en proporción de las dos masas, ¿sí? Desde el tamaño que tengan las dos masas. Y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Quiere decir que es una fuerza que rápidamente decae. Nosotros tenemos una fuerza muy grande que nos mantiene básicamente pegados a la Tierra, pero si nos desplazamos unos cuantos kilómetros hacia arriba, desaparece por completo. Unos cuantos kilómetros es que realmente más allá de la Luna no es tanta distancia comparada con el radio de la Tierra. Y rápidamente la fuerza de gravedad desaparece de 9,8 a 2 metros sobre segundo al cuadrado, que sigue siendo considerable, y una distancia igual, por así decirlo, desaparece casi que a cero, a un 0.000001, ¿de acuerdo? Se vuelve infinitamente pequeño y ya no hay efecto de la fuerza gravitacional considerable de la Tierra con un cuerpo humano. ¿Por qué si lo hay con el Sol? Porque la masa del Sol es muchísimo más grande, así que esa disminución de la distancia no me alcanza tanto a disminuir la fuerza gravitacional comparada con las masas tan gigantes que tienen los dos planetas. La estrella, el Sol y el planeta, la Tierra. Okay. De hecho, esta ecuación se parece muchísimo a otra que de pronto ustedes han visto. ¿No? La ecuación de fuerza eléctrica que me define las cargas. Solamente que aquí en lugar de masas tenemos Q1 y Q2, que son la carga que puede tener un electrón, por ejemplo, y un protón. ¿Okay? Entonces aquí va a tener un electrón carga negativa y el protón tiene carga positiva. Por lo tanto, esa fuerza me da negativo. Es una fuerza de atracción. Esta fuerza gravitacional nosotros vamos a ver que siempre es una fuerza de atracción, pero vamos a ver después por qué. ¿Listo? Es decir, no podemos tener nosotros una masa que se repela con otra. No es posible. No es posible que tengan
ese efecto de las masas de llegar y acercarle un planeta a otro y simplemente el otro planeta se repele. Pero sí puedo llegar a aceptar dos electrones y los electrones se van a repeler. No van a poder estar juntos. Y de hecho, esta ecuación lo que me quiere decir es que aquí como tengo el radio abajo, yo podría llegar a pensar que cuando el radio es 0, todo esto tiende a infinito. Porque si yo divido algo por 0, lo estoy elevando casi que a infinito, ¿cierto? El término. Así que es imposible que dos electrones ocupen el mismo espacio, el mismo lugar en el espacio. Podemos llegar a sacar algunas conclusiones así. O si están ocupando casi que el mismo lugar en el espacio, la fuerza que hay entre ellos debería ser infinita. Las energías necesarias para ocasionar colisiones entre electrones o colisiones entre partículas son gigantescas. Y vamos a ver que esas colisiones entre tal no están definidas como que las partículas ocupen el mismo lugar en el espacio. Siempre se define una colisión como que las dos partículas estén interactuando. Un electrón podría llegar a pasar lejos de otro electrón comparado con su tamaño y aún así llamarse una colisión. Eso lo vamos a ver después en el tercer corte. Listo. ¿Alguien sabe cuál es la tercera ley de Newton? ¿Las conocen? La ley de la acción y la reacción. Ok. Listo. Esa es una mal llamada ley de acción y reacción. Así se las pongo. Porque cuando yo pongo una cámara en un bus, en un ciclista, ¿sí? Y alguno de los dos viene y usted dice, no, es que el ciclista chocó el bus. Sí, porque el bus estaba quieto, por así decirlo. El ciclista llegó y lo chocó. Usted dice, el ciclista hizo la acción y el bus reaccionó. ¿De acuerdo? Pero si usted elimina del video completamente la calle, la acera, los semáforos, es decir, pone un fondo verde, por así decirlo, y ve el bus y ve el ciclista, y usted analiza los dos videos, usted todo lo que va a ver es un ciclista que se acerca al bus. Y si usted analiza la cámara del ciclista, usted va a ver un bus que se acerca al ciclista. Usted no puede llegar a decir realmente cuál fue el actor y quién fue el que reaccionó. ¿Ok? Es imposible llegar a decirlo de manera determinista. Es más un criterio que nosotros tenemos de que el objeto que no tenga un movimiento, que esté totalmente quieto, es el que hace la reacción. El que está quieto se deja quieto, mejor dicho. El que hace la acción es el que se está moviendo. ¿Listo? Pero eso ya, desde el punto de vista físico, cuando vemos el movimiento relativo, simplemente deja de ser relevante de quién hizo la acción y quién hizo la reacción. Porque al fin y al cabo la fuerza que se hace entre los dos es exactamente la misma, pero en dirección contraria. Y eso es algo que vamos a ver en ese tema. Esa notación que estoy escribiendo ahí. Aquí esta notación lo que me está diciendo es que la fuerza que hizo 1 sobre 2 es la misma, pero en dirección contraria, un menos, a la fuerza que hizo 2 sobre 1. Por lo tanto, si la Tierra atrae al Sol, la atrae hacia acá, ¿de acuerdo? Hacia mí. Y si el Sol atrae a la Tierra, me paro en el Sol, la atrae hacia mí, en dirección contraria. Siempre vamos a ver dos vectores que se van encontrando. ¿De acuerdo? Se señalan uno al otro, pero van en la misma línea de acción. Entonces son el mismo vector, solo que uno es negativo o inverso. Y eso de vector inverso lo vamos a ver en el tema de vectores. ¿Listo? Bueno, ese es el segundo tema que nosotros vamos a ver. El segundo temario, el segundo corte. Ojo, sobra mencionar que de aquí hay una mano de ejemplos que vamos a utilizar estas tres leyes en movimiento circular. Listo, vamos a poner a rotar objetos y a mirar qué fuerzas salen. Y de ahí es que de hecho salen las aceleraciones centrípetas, que va hacia el centro de la circunferencia, o aceleración tangencial, que va en dirección tangencial. Y si hay aceleración, hay fuerza. Es decir, vamos a tener sumatoria de fuerzas centrípetas son iguales a masa por aceleración centrípeta, y sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial.
Vamos a tener esa clase de ecuaciones y esa clase de descripciones. O sea, siempre vamos a estar viendo ese movimiento circular. ¿Listo? Bueno. Para nuestro tercer corte, nosotros vamos a comenzar primero con un trabajo, un concepto. Y es este. Ok. Trabajo y energía. Ese es el tema. Ustedes tienen la definición de trabajo, me imagino. Algunos de ustedes la tienen de una manera muy, ¿cómo se dice? Muy cotidiana, ¿de acuerdo? Yo los puedo llegar a decir, bueno, para mañana mantengan 30 minutos en un celular suspendido con una mano. Y después de 10 minutos van a estar cansados. Y van a pensar que ese es un trabajo. ¿Sí o no? Sí. O no es la condición del trabajo. ¿Sí? Si yo salgo cada mañana y voy y hago actividad física, etcétera, lo que sea, o estoy sentado mirando el computador, es mi definición de trabajo. Pero no es la definición de trabajo en la física. La definición de trabajo de la física es que nosotros vamos a mirar una fuerza, qué tan eficiente es para poder cambiar de posición un cuerpo. Miren todas las cosas que nosotros estamos mirando. Cuando nosotros hablamos de un delta, siempre hablamos de un cambio, ¿no? De una posición o de algo final menos algo inicial. Entonces, cuando hablamos de un delta de R, un cambio de la posición, estamos hablando de que algo se tuvo que desplazar. Y esto, que de pronto algunos de ustedes conocen, de pronto algunos no, es el producto punto. Lo que hace básicamente este producto punto es proyectar un vector sobre el otro. Entonces, si yo tengo una fuerza que sostiene este objeto y lo desplazo hacia la derecha, yo no estoy haciendo trabajo con la mano. ¿Por qué? Porque la mano me está haciendo una fuerza hacia arriba y el desplazamiento está corriendo en la otra dirección. Ok, es bastante de trabajo. Otra cosa que vamos a ver es que este operador, este producto punto, nunca me va a generar a mí un vector, siempre me va a generar a mí un escalar. Por lo tanto, el trabajo es algo escalar, es un número, 30, 40, 50. Pero no vamos a tener un 30, 40 hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, absolutamente para nada. ¿Listo? Eso es un concepto que vamos a ver. Lo otro que nosotros vamos a ver en ese corte es energía, y es en ver cómo la energía que nosotros tenemos es una manera de acumularla en cosas más allá de una partícula. Es decir, en estos dos temas nosotros vamos a ver partículas, cómo se mueven, luego partículas con otras partículas, cómo interactúan por medio de fuerzas, y acá ya vamos a ver cosas de sistema. Cuando yo tengo este objeto y lo tengo por encima de mi mano, ya tiene una energía acumulada. La única manera de soltar esa energía es dejarlo caer. ¿Okay? Cuando yo la tengo acumulada acá, él podría llegar a dejarse caer, es decir, podría llegar a adquirir otro tipo de energía. Y como podría, esa energía se conoce como energía potencial. Y como está por encima de una cierta referencia energética que es totalmente arbitraria, se conoce como energía potencial gravitacional. ¿Okay? Cuando yo la dejo caer sobre mi mano y golpea con una cierta velocidad, y a ese tipo de energía se conoce como energía cinética. Okay. Si mi sistema es conservativo, es decir, señor. Profe, una pregunta. Por ejemplo, la energía potencial es que yo no la he entendido bien. Yo sé que es la de la altura, pero ¿saben qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que influye ahí? ¿La gravedad? Se llama así porque está en un campo gravitacional. Porque, por ejemplo, la energía cinética, pues, si yo lo suelto, la energía cinética se ve porque es la velocidad que adquiere el cuerpo, ¿no? O sea que... Es que mire, aquí pueden haber muchos tipos de energía potencial. Yo podría llegar a escribir esta. Y esta es elástica. ¿Cuál es la elástica? Cuando yo cojo un resorte y lo comprimo. Y esta energía
de la energía potencial elástica y la gravitacional son exactamente el mismo concepto. ¿Y sabe de qué dependen las dos? De la configuración. O sea, esas son energías potenciales, son energías que dependen de la configuración de un sistema. Por ejemplo, si yo tengo algo que esté sobre el piso, ¿sí? Yo defino el piso como cero de energía, entonces no tiene energía potencial. Pero si yo llego y miro esa energía, ese sistema, y lo miro desde, no sé, el primer piso del edificio y veo que hay 10 pisos hacia arriba, entonces tenemos mucha energía potencial gravitacional. Es completamente arbitrario. Yo podría llegar a mirarlo desde el centro del planeta. Todos los ejercicios hacerlos desde el centro del planeta. Por eso es que al fin y al cabo, de estas cantidades a mí no me va a interesar cuánto valen. A mí no me va a interesar ninguna de esas cantidades cuánto valen. A mí me va a interesar es cuánto cambian. Y eso sí es importante. Que yo diga al inicio, no, es que yo tengo un objeto que tiene muchísima energía cinética. Pues sí, podemos llegar y sumar la velocidad a la que rota la Tierra alrededor del Sol con la velocidad con la que está rotando alrededor de su propio eje, y aparte sumar la velocidad con la que se mueve el Sol alrededor de la galaxia y la velocidad con la que se mueve la galaxia alrededor del cúmulo más cercano, y ese cúmulo a través de otro supercúmulo. Es decir, nosotros estamos a miles de millones, de pronto billones de metros sobre segundo de velocidad con respecto a alguien más. Nos estamos moviendo a velocidades impresionantes. Entonces, poder decir que tenemos una energía cinética muy grande y luego llegar y compararla con una energía cinética muy grande para que el cambio de energía me dé a mí 2 metros sobre segundo, lo cual no es tan grande. ¿De acuerdo? Así que nosotros vamos a fijar un criterio de energía, un criterio de velocidad. Si algo no se está moviendo con respecto a un observador cercano, como por ejemplo nuestro planeta Tierra, que es lo más cerca, lo más sencillo, entonces decimos que no tiene velocidad. Y se está moviendo alrededor de la Tierra, entonces sí la tiene. ¿Listo? Vale. Este es completamente aleatorio. Casi siempre cuando veamos ejercicios vamos a encontrar 2 o 3 posiciones donde la partícula se puede llegar a estar y nosotros decimos, en esta posición no tengo energía, ahí cero. Entonces acá perdió, aquí ganó, aquí volvió a perder, aquí ganó, pero lo hacemos alrededor de un punto, cualquiera, me interesa. Pero siempre vamos a definir uno como cero. Todos estos cambios de energías los podría llegar a sumar y podría llegar a escribir esto como el cambio de energía mecánica. O sea, esto es energía, ¿de acuerdo? Cambios de energía potencial más cambios de energía cinética. Esa es la ley de la energía, por así decirlo. Ese es el cambio de energía mecánica. ¿Podría llegar a perder? Sí. ¿Cómo yo hago que un sistema pierda o gane energía? Si le hago un trabajo. Si yo le hago una fuerza externa que me desplace alguna de las partículas, podría llegar a quitarle o a ponerle energía. Entonces hacemos una sumatoria de trabajos externos. Son algunas de las cositas que vamos a ver. Y esta ecuación así complicadita, con algunas otras cosas, es básicamente todo lo que vamos a hacer en trabajos de energía. ¿Ok? Si es energía potencial gravitacional, entonces es una ecuación de este tipo, mg por h. Si es energía cinética, entonces vamos a tener un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado. Si es energía elástica, entonces podemos llegar aquí a tener un medio de la constante del resorte, que vamos a ver más adelante, por una distancia que se mide desde el punto donde el resorte está en equilibrio al cuadrado también, y se parece muchísimo esa forma de la ecuación a esta. Eso sería lo único. Si nosotros estamos aquí perdiendo energía, entonces podemos llegar a decir que la sumatoria de todos los trabajos externos puede ser igual a una fuerza que se llama de rozamiento, vamos a ver más adelante, por una cierta distancia. Entonces quiere decir que hubo una fuerza de fricción y por eso le quitó energía. O sea, este tema tiene muchísimas cosas, pero una vez lo acabemos, básicamente nuestro resumen va a quedar así. Aquí ya está el resumen del tema. ¿Listo? No vamos a ver más ecuaciones que estas que están en la pantalla. Se los puedo garantizar. Y aquí también podría escribir un par. No, aquí ya están todas también. Ok, de pronto para el primero sí hay un poquito más. Pero vamos haciendo ya un resumen bastante bueno. Ok, listo. Cuando veamos trabajo de energía, vamos a ver algo acá que se llama momento.
masa por velocidad, que de hecho, miren que aquí tenemos masa por velocidad y antes teníamos masa por aceleración, ¿no? Así que el momento nosotros también lo vamos a definir como, o más bien la fuerza. Vectorial. Se puede definir como una derivada. Después vamos a ver la relación entre velocidad y aceleración, pero es básicamente una derivada. ¿Listo? Y este momento, ya que es el momento que ocurre cuando tenemos una velocidad lineal, pues bueno, se llama velocidad lineal. O momento. ¿Listo? Este momento me va a servir bastante, porque cuando nosotros hablamos de que tenemos un cambio del estado de movimiento de un cuerpo, estamos hablando justamente de este momento. De que si un cuerpo tiene un estado de movimiento, no sé, constante o variable, etcétera, es porque puede llegar a estar cambiando su masa o su velocidad. Cuando tenemos colisiones, y es acá donde vamos a evaluar las colisiones, vamos a ver que hay una transferencia de momento, siempre, y alguna parte de energía cinética. Por ejemplo, si un choque involucra, bueno, todos van a involucrar el cambio de momento, pero también si un choque me transfiere toda la energía, entonces vamos a tener choque completamente elástico, que era uno de los que estaba hablando un compañero de ustedes ahorita. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de una colisión elástica puede ser una pelotica que choca contra la pared. Así de sencillo. Una pelota que choca contra la pared se devuelve con la misma velocidad, pero en sentido contrario. ¿Listo? ¿Qué pasa si la pared choca la pelota? Es decir, ¿por qué es que un tenista puede llegar a mover la mano a una velocidad que usted dice no es tan rápido como la velocidad con la que sale la masa? Porque él tiene mucho más momento, tiene mucha más masa en la raqueta y en la postura y en la forma con la que le está golpeando a la de la pelota, y por eso le imprime esa salida que tiene la pelota tan grande. Y puede llegar a tener hasta el doble de la velocidad con la que usted la choca. Entonces podemos llegar a mirar esa clase de cosas. Y todas estas colisiones pueden ir hasta unas que es básicamente estallar un huevo contra la pared. ¿Ok? Si yo cojo un huevo y lo estallo contra la pared, el huevo nunca se va a devolver. El huevo nunca se va a mover hacia la pared o en contra. Por lo tanto, yo puedo llegar a decir que esta energía cinética relativa entre los dos, la velocidad relativa entre los dos es cero. Si un huevo se pega contra la pared, ¿cuál es la posición de uno con respecto al otro? La misma. ¿Cuánto es la velocidad de uno con respecto al otro? La misma. Si uno se mueve hacia allá, los otros también. Entonces, pierde completamente la energía cinética. Y si pierde completamente la energía cinética, ahí, en ese instante, es que nosotros consideramos esa colisión como inelástica. Y hay un punto intermedio entre elásticas e inelásticas. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle una palabrita, perfectamente, a alguna de las dos. Ahí decidimos a cuáles. Creo que a elástica. ¿Ya? Perfectamente elásticas cuando se conserva toda la energía, inelástica cuando no. O al revés. ¿De acuerdo? Y un punto intermedio cuando se me conserva un porcentaje de la energía de una colisión. Entonces ahí volvemos a mirar esa parte. Listo. Y finalmente, me olvidé. Centro de masa. Así de sencillo. Centro de masa de una esfera. Está en el punto de la esfera. Centro de masa de una dona, por ejemplo. Está en el centro de la dona, sí, pero no está en un lugar donde haya masa de la dona. ¿Es posible estabilizar una esfera? Sí, la puedo tocar en cualquier parte, de hecho, y como siempre pasa por el centro de masa, perfecto. ¿Es posible dejar que ella deje de rotar en una superficie perfectamente lisa? Complicado, tendría que sostenerla del centro de masa. Si yo sostengo este lapicero desde el centro de masa, totalmente estable. Si lo sostengo en un lugar donde no sea el centro de masa, completamente inestable. Empieza a actuar una fuerza que va a hacer que este lapicero
tiene una configuración en donde el punto de sujeción en el que lo estoy agarrando va a ubicar el cuerpo en la dirección del punto de acción de la fuerza gravitacional, es decir, hacia abajo. Okay, toda esa clase de cosas la vamos a ver en el centro de masa. ¿Cómo calcularlo para figuras irregulares? En 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en 1 dimensión, que es con unas pequeñas integrales. ¿Listo? Se me olvida por completo. Ese de velocidad angular y todo eso angular, pues. ¿Qué? El cuarto corte. No. Velocidad angular y todo esto lo vamos a ver acá, en movimiento circular. O sea, estos mismos vectores vamos a tener posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Pero sí, el cuarto corte podríamos comenzarlo con un pequeño resumen, igual lo vamos a estar haciendo durante todo el semestre. Aquí no vemos estática. ¿Cómo así estática? Pues es que en una materia que se llama mecánica, nosotros vimos dinámica y estática. Cuando veamos dinámica, nosotros también vamos a ver qué pasa cuando esta sumatoria de fuerzas es igual a 0. Es decir, vamos al régimen estático. Cuando no es sí. igual a la masa por aceleración. Pero lo que si usted vio una materia llamada, que usted vio fue dinámica y estática, me imagino que usted ya la vio mucho más profunda. ¿Qué materia vio, por cierto? Mecánica. ¿Pero es de segundo semestre? No, es de cuarto, mecánica analítica. ¿Pero cómo está viendo una de cuarto? Si es que hice cambio de carrera y pasaron años. Entonces bueno, no me acuerdo y a volver a verla. Dale, pues acá le toca, acá va a recordar. Pero la estática que ustedes ven es mucho más elaborada, o sea, ustedes ven 2, 3 vigas, poleas, etcétera. Aquí las poleas que vamos a ver son pocas, vigas pocas, o sea, no vamos a verlo tan extenso. Pero ustedes ven toda una materia de solo eso. Sistemas bastante complejos. Sí. ¿Sí? Listo. Pues sí, claro, lo vamos a ver acá. No, espera, aquí, no es eso. Es esto, torque. Ok, cuando nosotros veamos torque, es básicamente esto. No sé si han visto este simbolito, esta X antes, producto cruz. Ok, esto básicamente lo que me define es una puerta. Ok, ¿cuál es la manera más eficiente de abrir la puerta? Si yo la cojo de la bisagra, ¿podría llegar a abrirla? Yo intento agarrar la puerta de la bisagra, ¿puedo llegar a abrir la puerta? Necesitaré una fuerza descomunal para coger y meter, no sé, alguna herramienta en la bisagra y empezar a rotarla. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el punto de aplicación o la distancia entre la fuerza y el eje de rotación es 0. Entonces, ¿cuánto torque estoy haciendo? 0. Muy difícil. Podría llegar a coger la puerta y abrirla sosteniéndola desde el picaporte, la manera adecuada, pero hacer la dirección en dirección de la posición. Es decir, desde el eje de la bisagra hasta el picaporte y jalarla. O sea, básicamente estaría intentando abrir mi puerta haciendo una fuerza hacia allá. ¿De acuerdo? ¿Va a hacer algo? No, porque el producto cruz entre dos vectores paralelos está definida como 0. ¿Cuál es la manera entonces más eficiente de abrir la puerta? Pues que tengo una dirección de R de la posición y voy a aplicar una fuerza perpendicular. Eso sí es la manera de abrir una puerta y es la manera de hacer el torque más eficiente y más grande posible. Ese es el tema que nosotros vamos a ver. Ya no es qué tan grande es una fuerza, es qué tan eficiente es una fuerza para inducir rotaciones sobre un sistema. Esta es la segunda ley de Newton, rotacional. ¿Listo? A eso me refiero con que el cuarto corte es volver a ver lo mismo que ya vimos antes.
Como es la segunda ley de Newton rotacional, recuerden que la ley de Newton me decía que era igual a la masa por la aceleración, ¿no? Acá me va a decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Solamente que esta es una medida de la inercia de un cuerpo, ya no cuando se traslada, sino cuando rota. Es una masa rotacional, por así decirlo, ya que la masa es una medida de la inercia translacional. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esta aceleración ya no es una aceleración lineal, mientras un cuerpo se traslada, sino una aceleración mientras un cuerpo rota. Lo mismo vamos a ver, pero con otras palabras. Vamos a meter rota por aquí, rota por allá. ¿Listo? Así que este tema lo vamos a comenzar con segunda ley de Newton. Y esta inercia, vamos a volverle a dar su tema como tal. ¿Listo? Ese momento de inercia básicamente, si es para partículas, se calcula como masa por distancia, o si no, con una integralita. Pero se puede resumir en lo siguiente. Yo tengo un cilindro de gas y lo quiero trasladar. Lo quiero trasladar rotando. ¿Qué es más fácil? ¿Acostar el cilindro de gas en el piso y empezar a rotarlo? Por ejemplo, empezar a rotarlo así. ¿O tenerlo de pie y empezar a rotarlo de esta manera? ¿Qué opinan? Tenerlo de pie, ¿no? Tenerlo de pie, y la mayoría de gente que transporta cilindros lo hace de esa forma. ¿Por qué es más fácil rotarlo de pie y no simplemente acostarlo y empezar a darle vueltas? Porque la distribución de la masa cuando está de pie es casi en el centro de rotación. O sea, miren el centro del objeto, pongamos que en la minita, ¿sí? Lo va atravesando, podemos llegar a tener medio centímetro. Pero si yo lo acuesto, puedo llegar aquí a tener unos 4 o 5 centímetros, 4 o 5 centímetros a través de su centro de masa. Ese momento de inercia está muy relacionado con el centro de masa, con el centro de rotación de un objeto, que son cosas que ya vimos. Bueno, o ya habremos visto en ese momento. ¿Listo? Ese momento de inercia es no la dificultad de mover un objeto, como es la masa. Porque cuando yo hablo de una masa de, por acá, 200 kilogramos, ¿sí? Es bastante difícil trasladar 200 kilogramos. Pero si yo tengo una varilla de 200 kilogramos, lo suficientemente alta y lo suficientemente delgada, y me dicen rótela, es relativamente sencillo de rotar esos 200 kilogramos. Entonces ya no es qué tan difícil es trasladar una masa, sino qué tan difícil es rotar una masa. Y esa es la definición de momento de inercia. Eso es lo que vamos a ver en ese cuarto. Ok. Bueno. Luego nosotros cuando vemos estas energías, miren por ejemplo esta energía cinética que nosotros tenemos acá, ¿sí? Muchos de ustedes se acordarán de esa ecuación, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la habrán visto en algún momento. Pero ahora vamos a ver una energía cinética que es rotacional. Y ahora ya no es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sino un medio de la masa cuando un objeto rota, es decir, su inercia por su velocidad, pero es una velocidad angular. Y es omega. ¿De acuerdo? Es el homónimo, es muy parecida a la velocidad. Por eso digo que este cuarto corte es un resumen bastante grande de todo lo demás. Y todo lo que sigue de analizar esta energía cinética rotacional es volver y hacer ejercicios de energía que antes no podíamos, pero con esa nueva energía. Vamos a tener objetos que no solamente se trasladen, sino que también roten sobre sí mismos. ¿Listo? Que cambien de altura, que compriman resortes. Todo lo mismo, pero lo vamos a hacer con este nuevo concepto de energía cinética rotacional. Eso es todo. Y finalmente, ¿se acuerdan de este?
momento lineal, masa por velocidad, pues ahora vamos a tener este nuevo momento que es el momento angular, R cruz P, o como nosotros la teníamos, masa por velocidad, pues ahora va a ser I, perdón, por momento, I por omega, o vector. ¿Listo? Momento angular. Así de sencillo. De hecho, muchas de las otras relaciones, por ejemplo, este torque y este momento angular se siguen relacionando. Esta ecuación que tengo acá escrita es muy importante y la vamos a utilizar. Fuerza igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Acá también vamos a tener algo muy similar. Torque, que es la fuerza, que puede llegar a hacer rotaciones, como derivada del momento angular con respecto al tiempo. ¿Listo? Es decir, vamos a repasar segundo y tercer corte, pero con rotaciones. Son las mismas ecuaciones que nosotros ya teníamos acá. Para tercer corte, para segundo corte. Y por supuesto vamos a utilizar herramientas del primero, como posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Y creo que con esto, si no me olvida algo, se acaba el curso. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver de curso. Profe, disculpe, ¿puede poner un poquito la diapositiva anterior? Todas estas diapositivas yo se las comparto en Discord y en parte del video en YouTube, pero esperen antico, en la mañana les paso los links para que se metan. Igual esto es solamente un mostrario, un abrebocas. ¿Listo? Obviamente vamos a ver cada una de estas cosas con más calma. Por ejemplo, el concepto de centro de masa, colisiones, etc. Reciben mucho más trabajo. ¿Listo? Pero muchos de ustedes ya vieron al menos este temario y al menos una explicación muy similar en el colegio. O no sé qué tanto habrán visto de física. ¿Alcanzaron a ver estas clases de cosas? Torques y momentos angulares. ¿O no lo Sí, señor. ¿Sí? Listo. Ahí está. Bueno, se me olvidaba algo. Lo de la cuestión de asistencia, de nuevo, si alguien realmente tiene inconvenientes impasables para poder asistir a la materia, tiene que hablar, ¿de acuerdo? No estoy muy seguro si tienen que hablar conmigo o cómo es la cosa, pero los demás tienen que nombrarse muy, muy bien, por favor. Es decir, tienen que colocar primero su código y luego su nombre, porque es la única forma en la que podríamos llegar a tener algún tipo de asistencia y eventualmente voy a tener que empezar a llevar ese control de asistencia y no tengo que hacerlo en el instante. Yo puedo llegar a meterme, descargar las listas de ustedes de hace 3, 4 meses y correr un script que automáticamente me calcula quién asistió y quién no. Y si sus códigos no están escritos y de pronto no están escritos incluso en el orden correcto, es difícil. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes se están metiendo con correos, si yo hoy miro, que son de Hotmail, de Gmail, de lo que sea, excepto el correo de la UIS. Entonces no puedo llegar a cuantificar con correo de la UIS. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes no tienen el código, entonces tampoco puedo llegar a cuantificar con el código y menos lo tienen en el lugar correcto. Entonces, si no lo escriben en la forma correcta el código y escriben el código, es complicado. Pueden llegar a decirme, pero yo sí vine, pero no va a estar el registro. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, mañana continuamos. Yo creo que vamos a hacer una actividad de... ya sé. Podemos hacer una actividad de conversión de unidades. ¿Listo? Como para ir calentando motores. Mientras termina de salir la página y termina de salir las cosas que vamos a empezar a hacer. Entonces mañana podemos revisar conversión de unidades rápidamente. Pero por favor, códigos correctamente. Mira, por ejemplo, no sé, Kevin, María José, lo tiene como al revés, Nicolás, Julián, Juan Cortés ni siquiera tiene código. Y si está conectado a Juan Cortés desde un correo que no es institucional, todavía más complicado. ¿Listo? Gabriel, David, hay un montón. Entonces, mañana cámaras, por favor, instalen lo adecuado, prepárense para eso y seguimos con el temario mañana. Eso, veamos hasta ahí por ahora. Bueno, muchas gracias por venir. Listo, profe, muchas gracias.
Profesor, gracias. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, profe, Chao, gracias. profe, buen día. Hasta luego. Feliz día para todos. Igualmente, profe.